Amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Álvaro Vargas Llosa, escritor, periodista y ensayista, quien, bueno, ya como hemos visto en días anteriores, ha mostrado una postura contra la candidatura del señor Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre del exgobernador regional de Junín, condenado por corrupción, Vladimir Cerrón. Estimado Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Muchísimas Buenos gracias días. muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Perú 21. Bien, estaba revisando los tweets que usted colocó hace unos minutos después de conocer la última encuesta de Datum que hemos publicado. Y hay un tweet interesante en donde hablas de el efecto Cerrón. ¿Qué es el efecto Cerrón? Quiero preguntarle, ¿qué es el efecto Cerrón? ¿Qué significa el efecto Cerrón? Creo que básicamente la gente sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de que en la zona centro del país, un bastión hasta hace muy poco tiempo del señor Castillo, y además la zona ha operado el señor Cerrón, la ventaja de Castillo sobre Keiko era una ventaja muy abrumadora, ¿no? En la encuesta de Datum hay un avance bastante significativo de Keiko con respecto a Castillo y claramente una tendencia declinante de parte de Castillo que se empieza a notar y que yo atribuyo a dos cosas. Primero, que una parte importante de la discusión se ha empezado a centrar en el fracaso de ciertos gobiernos regionales. Recuerden ustedes que al comienzo de la campaña de la segunda vuelta, el señor Cerrón y Castillo tenían un discurso que básicamente responsabilizaba a Lima de todos los males que se habían producido en el interior del país. Y aunque en Lima hay muchísimas cosas que van mal y muchísimas cosas que criticar y una centralización o centralismo que todavía, a pesar del proceso de descentralización de las últimas décadas, no se ha terminado, la realidad es que se ha transferido muchísimo dinero a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en los últimos años y que esos gobiernos lo han malgastado, despilfarrado y en algunos casos robado. Esto es parte del efecto Cerrón. El señor Cerrón fue gobernador de Junín, su gobierno fue un fracaso, además de un gobierno corrupto. Uno. Y dos, creo que también el efecto Cerrón tiene que ver con el hecho de que más y más peruanos y peruanos del centro del país, de la zona donde opera prioritariamente el señor Cerrón, han descubierto que detrás de Castillo había un proyecto totalitario, un proyecto que quiere acabar con la democracia peruana, que quiere instalar una dictadura parecida a la de Venezuela o la que hubo en Bolivia o la que hubo en Ecuador, es decir, un régimen que ya no tenga nada que ver con la democracia que tanto nos costó recuperar hace ya dos décadas. Y en la medida en que hay una mayor conciencia en el pueblo peruano y particularmente la zona centro del país con respecto a esto, la, digamos, tendencia creo que va a empezar a notarse más y más, pero ya se insinúa en esta encuesta de datos. A eso me refiero con efectos Cerrón. Bien, bien, interesante. Entonces, vamos, Vladimir Cerrón es el dueño del partido Perú Libre. Él ha escrito un ideario, el ideario que paporretea, que repite el señor Pedro Castillo. Claramente, y nosotros lo hemos informado en Perú 21, hay muchos ejemplos que él toma de Cuba, tanto así que también en un tuit que usted ha puesto, refiere un hecho importante en esta hoja, en este papel de compromiso que firmó con Verónica Mendoza, que el señor Pedro Castillo repite, y yo lo tengo y quiero exponerlo para un poco hablar sobre este tema. Dice: es extraño que Pedro Castillo repita textualmente el compromiso de Nicolás Maduro sobre el socialismo del siglo XXI. No daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma. Esa frase la dijo tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro y la pronunció o está dentro del compromiso del señor Pedro Castillo que firmó hace poco con Verónica Mendoza. Entonces,
Así Vladimir es. Cerrón es el verdadero ideólogo o es el verdadero jefe político de Pedro Castillo. ¿Cómo no? Esto es muy significativo. Bueno, primero recordemos el marco de ese compromiso. La señora Verónica Mendoza toma una especie de lugar secundario, a pesar de que ella fue la candidata en primera vuelta, porque su jefe, el jefe de su partido, Juntos por el Perú, se reúne ¿quién? Con el señor Cerrón, el jefe Castillo. Luego de esa reunión de jefes, los segundos, la señora Mendoza y el señor Castillo se reúnen para hacer su acuerdo. Así que la presencia de Cerrón en este acuerdo es determinante. Pero lo otro es quizá aún más significativo, y me refiero a lo que usted acaba de mencionar. En el compromiso que firma el señor Castillo hay 10 puntos. En el punto número 9 está esa frase. ¿Cuál es la significación de esa frase? Esta es una frase de Bolívar, pero de la cual se apropió caprichosamente el señor Hugo Chávez en el año 1992, o sea, hace 30 años o 29 años, cuando él era líder de un grupo clandestino dentro del ejército de Venezuela que estaba organizando un golpe de Estado contra el gobierno democrático venezolano de entonces, el señor Carlos Andrés Pérez. Este movimiento clandestino se llamaba MBR, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Para poder ingresar ahí uno tenía que hacer un juramento, y en el juramento había que... No solamente eso, sino que una vez que Hugo Chávez, ya años después, llega al poder, él convierte esa frase en un lema chavista y lo repite una y otra vez. Y lo convierte algo así como un emblema de su dictadura. Cuando él es reemplazado por Maduro, saben todos, el señor Chávez fallece, lo reemplaza el señor Maduro, organiza un fraude electoral, él toma juramento, y cuando toma juramento utiliza exactamente la misma frase que es emblema de la dictadura chavista. Entonces la vuelvo a repetir. No solo la utiliza la dictadura de Venezuela, la utiliza la dictadura cubana. El órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que se llama Granma, también ha utilizado esa frase. Entonces, en el documento en el que el señor Castillo quiere hacerle creer al Perú que es democrático, que se ha apartado de los malos ejemplos como Venezuela y Cuba, incluyen en el punto número 9 una frase que derrumba completamente ese objetivo y ese propósito y que sitúa al señor Castillo en la órbita de Cuba y de Venezuela. ¿Por qué está esta frase ahí? Estoy convencido de que porque Cerrón es el ideólogo, que es el marxista-leninista puro y duro de esa candidatura, la incluyó allí. No me extrañaría que haya incluido esa frase, ese lema chavista ahí en consulta con Caracas y que hayan consultado con Caracas todo ese documento. De modo que ese documento es una farsa, es un fraude, es una estafa al Perú, no es un compromiso democrático, es un guiño a Caracas y a La Habana. Y yo creo que eso hay que denunciarlo. Y entonces aquí, ¿cómo queda Verónica Mendoza? Vamos, porque a Verónica Mendoza la llaman para hacer una especie de garantía, ¿no? De garantía de un futuro gobierno del señor Pedro Castillo. ¿Qué papel que está asumiendo Verónica? ¿Cómo está quedando entonces Verónica, teniendo en cuenta lo que nos está diciendo usted? Mire, ella ha desperdiciado una gran oportunidad. Esta era una hora de definición para la izquierda peruana. El momento en que un sector democrático de la izquierda tenía la obligación de enfrentarse desde la izquierda al sector y al señor Cerrón, denunciar el proyecto totalitario que pretende ganar las elecciones para instituir una dictadura chavista en el Perú y demostrarle al país que había nacido una alternativa, digamos, de centro-izquierda o socialdemócrata en línea con lo que son las corrientes de centro-izquierda internacionales. Ella ha desperdiciado esta oportunidad y se ha alineado con un proyecto totalitario. ¿Qué creo que está ocurriendo? Creo que es simplemente un cálculo. Ella aspiraba a liderar a la izquierda peruana, ha sido claramente desplazada por la dupla Castillo y Cerrón y no quiere perder la oportunidad, digamos, de engancharse a ese tren, con probablemente el cálculo de que será en gobierno y ella podrá participar en ese gobierno. Es decir, lo que están es buscando trabajo, ella y quienes la acompañan, renunciando al gran ideal
de constituir una izquierda democrática, socialdemócrata, viable en el Perú y reemplazar eso por un simple apetito de poder. Creo que Verónica Mendoza ha cometido una traición a los ideales de la izquierda democrática para entregarse a una izquierda totalitaria. Hay, desde luego, precedentes para eso. Ella ya tuvo un acercamiento con el señor Cerrón en el pasado que le costó muchísimo, porque muchas personas que estaban cerca de ella, como recordarán ustedes, la abandonaron cuando hizo todo eso. Lejos de haber aprendido esta lección, hoy reincide y yo creo que al hacerlo comete un enorme error histórico. Álvaro, ¿usted cree que estas tres personas de las que estamos hablando, Cerrón, Pedro Castillo y Verónica Mendoza, calzan, y cito el título de su ensayo, dentro de la figura del manual del perfecto idiota latinoamericano? A ver, tengo que tener cuidado en medio de una campaña por la segunda vuelta de cómo respondo esa pregunta para que no haya titulares al día siguiente donde parezca que yo estoy insultando a una persona. Es un título de un ensayo conocido de usted, de Carlos Alberto Montaner. Sí, así es. No, es un libro que publiqué hace muchos años junto con Montaner y con Mendoza. Y respondería de esta manera, para que nadie me malinterprete. Ese es un libro donde exponemos de qué manera la izquierda latinoamericana ha apostado a lo largo de muchas décadas por un modelo de sociedad dictatorial desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, profundamente estatista. Y que detrás de esa política lo que hay es un fracaso. Gran parte del fracaso económico de América Latina o socioeconómico de América Latina se debe a la puesta en práctica de esas políticas estatistas. Ese libro critica todo aquello. Hoy día, décadas después, vemos que la izquierda peruana, con alguna honrosa excepción, pero en general la izquierda peruana no ha aprendido la lección. La izquierda peruana reincide en una visión políticamente totalitaria y económicamente hambriadora. Si se llevara a cabo el programa que proponen Cerrón y Castillo y al que ahora ha adscrito la señora Mendoza en el Perú, eso nos retrocedería 50 años. Esas son cosas que se hicieron en el Perú en la época de Velasco, parcialmente también durante el primer gobierno de Alan García. Y las consecuencias fueron que se perdieron 2 generaciones en el Perú. Por eso no me extraña que en esta encuesta de Datum veamos ya que la llamada así generación del Bicentenario es una generación de jóvenes entre los 18 y 24 años en la que ya aparece Keiko por encima del señor Castillo, apenas por 2 puntos por ahora, pero no me extrañaría que ese margen se fuera ampliando en los días y semanas que vienen, porque evidentemente hay jóvenes que se dan cuenta que si se llevaran a cabo esas que describía el manual del perfecto idiota latinoamericano y que ahora representan Castillo y Cerrón en el Perú se descolgaría aún más de lo descolgado que ya está con respecto a los países más avanzados del mundo. No solamente eso, hay que recordar que ellos ya han gestionado en parte el Estado peruano a través de los gobiernos regionales que han controlado, no solamente el señor Cerrón, sino varios gobiernos regionales de la izquierda. Quiero repetir esto porque, aunque se ha dicho ya varias veces, es importante que lo entienda todo el país. Se ha transferido una millonada de dinero a los gobiernos regionales y municipales a través del canon minero. Hay otros canon también, otras distribuciones, solamente refiriéndonos al canon minero y a las regalías mineras, se ha transferido desde el año 2004 hasta el año 2009 más o menos unos 55.000 millones de soles. Estoy añadiendo las regalías también, 55.000 millones de soles. Y si ampliamos eso a todos los demás canon y a todas las demás participaciones, se han distribuido desde el año 2004 120.000 millones de soles, más de 30.000 millones de dólares. Una burrada de dinero. ¿Qué cosa han hecho con ese dinero esos gobiernos regionales? No solamente el señor Cerrón, sino quienes tienen simpatías con las ideas de Castillo y de Cerrón. Lo han convertido
en pobreza y lo han convertido en miseria. ¿Por qué? O porque el dinero se lo robaban, o porque el dinero no sabían cómo ejecutarlo. 40% del presupuesto de inversión no se ejecutaba porque simplemente lo gastaban en cosas que no eran productivas. Es muy importante entender eso. Ustedes imaginen eso mismo trasladado al escenario nacional, convertido en el gobierno de la República, significaría multiplicar varias veces ese fracaso y esa ruina. Por eso yo creo que muchos jóvenes empiezan a abrir los ojos con respecto al peligro enorme que representa, ya no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista del futuro económico del país, el ticket del señor Castillo con el señor Cerrón, que aunque no va necesariamente como candidato a vicepresidente, en la medida en que es el verdadero ídolo del señor Castillo y en cierta forma el titiritero del señor Castillo, merece ser tratado como si fuera parte de una plancha presidencial en esta segunda vuelta. Claro, y aquí para aclarar, el señor Cerrón no va en la plancha, aunque lo intentó, no va porque fue excluido por el Jurado Nacional de Elecciones, porque el señor Cerrón tiene una condena vigente por corrupción, suspendida, pero condena vigente por corrupción. Entonces, aquí... Si me perdona solo 2 segundos la interrupción. Claro. Es muy peligroso eso, porque vamos a ponernos en el escenario hipotético de que lleguen al poder. Mientras el señor Castillo será el que dé la cara y el que tenga que rendir cuentas antes de convertirse en dictador, por lo menos en esos meses de todavía la democracia hasta que él la convierta en una dictadura, el señor Cerrón estará operando detrás de bambalinas sin rendir cuentas a nadie. Los telefonazos del señor Cerrón a jueces, fiscales, policías, militares, periodistas, serán los que gobernarán el país. De manera que el hecho de que él no sea candidato a la vicepresidencia, pero sea el verdadero poder detrás del trono, es un agravante en este caso, porque eso traducido ya en una función informal de gobierno, concentraría en él un poder destructor y un poder totalitario verdaderamente aterrador. Sí, claro que sí. Vamos, aquí otro punto, en la encuesta de Datum también nos refleja un porcentaje importante, ¿no? El sector D y el sector E en nuestro país sí elige, no prefiere votar por Pedro Castillo. Y entonces aquí voy a un punto, ya que hablábamos un poco de las inversiones y de lo que se ha hecho en las regiones con el presupuesto del Estado. ¿Cómo podemos llevar el modelo económico hacia esos sectores que se sienten relegados? Porque, vamos, el mapa del Perú después de la primera vuelta nos pintó que Lima no vota igual, obviamente, que muchas regiones, sobre todo del sur y del centro del país. ¿Cómo entonces unimos o juntamos, reunimos a todas esas regiones, caramba, dentro de este modelo que ha hecho que la pobreza se reduzca a nivel nacional? ¿Cómo llevamos los beneficios del actual modelo económico a todas las regiones del país? ¿Cómo no? Lo que hay que hacer es hay que multiplicar exponencialmente la inversión en el Perú. Si nosotros tuviéramos tasas de inversión parecidas a las de los países asiáticos, en lugar de tener una tasa de 20 y tantos % como porcentaje del PBI, tendríamos tasas de 40 y 50% como porcentaje del PBI. Si nosotros multiplicáramos la inversión de esa manera, y una inversión que no se concentraría en Lima, evidentemente porque las oportunidades están por todo el país, empezaríamos a ver una movilidad social aún mayor que la que se dio en los últimos 20 años y por lo tanto no solamente habríamos pasado de una pobreza de 58% a 20% desde el año 2004 hasta ahora, sino que estaríamos en unos niveles de pobreza aún mucho menores. De manera que hay que multiplicar la inversión, para eso hay que dar previsibilidad, estabilidad, seriedad, impuestos razonables. Tenemos que tener un esquema en el que no sea posible que cada vez que va a haber una inversión importante en el país, eso se convierta en motivo de una prácticamente asonada golpista para tratar de derribar al gobierno que permita semejante inversión. Por un lado. Por otro lado, creo que es muy importante dar participación a la gente de las comunidades, a los pobladores, en esa riqueza. Por eso me parece importante la propuesta que ha recogido Keiko con respecto a transferir el 40% del canon minero directamente a la gente que está en las zonas de influencia de la inversión minera. Yo iría más lejos, desde luego no es
en este momento una propuesta que ella haya recogido, no quiero que la gente se confunda, pero hay gente, y yo soy uno de ellos, que lleva muchos años tratando de hacer crecer en el Perú la idea de que deberíamos en algún momento ver la posibilidad de que la gente pobre que está en las zonas de influencia minera pueda acceder a la propiedad de empresas mineras a través de un accionariado difundido, a través de un acceso a la propiedad del subsuelo. Esa es una discusión más complicada, tiene que ver con un tema constitucional, por supuesto, de manera que no estoy, digamos, en estos momentos refiriéndome a la campaña de Keiko concretamente, sino que estoy dejando flotar en el aire ideas, yo creo que pueden ayudar muchísimo a hacer participar al sector llamado sector DIE en la creación de la riqueza. Por otro lado, tenemos un problema del que todos somos conscientes, pero que nadie resuelve hasta ahora, que es una enorme economía informal en el país. En lugar de perseguir a la economía informal, salvo, por supuesto, cuando se cometen delitos muy graves, como ha ocurrido con la minería ilegal o con el narcotráfico, en general, cuando se persigue a la economía informal, lo que se está haciendo es desaprovechando la oportunidad, aparte de cometer una gran injusticia, desaprovechando la oportunidad de contar con esa gran fuerza productiva potencial. Y tenemos que incorporarla, eliminando barreras y eliminando obstáculos. El Estado burocrático peruano es una jungla, es un laberinto. El sistema tributario es un sistema terriblemente oneroso. Hay este mito de que las empresas mineras, por ejemplo, no pagan impuestos. Es absolutamente falso. Si sumamos todas las tasas y todos los tributos que pagan, directa o indirectamente, se paga bastante más que en otros países mineros que compiten con el Perú para atraer capitales. Así que tenemos también que resolver el tema tanto reglamentario y regulatorio como el tema tributario. La legislación laboral también en el Perú es una legislación muy injusta, que protege a ciertas personas, pero deja fuera del mercado laboral a muchas otras. En fin, hay muchas ideas posibles, pero al final quiero resumir todo en una idea central. Necesitamos aumentar exponencialmente la tasa de inversión en el Perú. Y la peor forma de hacer eso es que un señor como el señor Castillo o un señor como el señor Cerrón estén proponiendo la barbaridad que están proponiendo, que es acogotar, asfixiar a las empresas que invierten en el Perú, tanto las empresas peruanas como las empresas extranjeras. Al contrario, necesitamos muchísima más inversión, muchísimas más empresas. Hoy día tenemos que competir no solamente con los países desarrollados, tenemos que competir con otros países emergentes. Para eso tenemos que ser mucho más atractivos para el capital, porque eso es lo que permite a los pobres salir de la condición miserable en la que están muchos de ellos hoy día, por lo que ha pasado en los últimos años. Se ha desacelerado el crecimiento peruano y la pandemia ha agravado la situación de los más desfavorecidos. Claro. Sí, señor Vargas Llosa, ¿cree usted que el debate o los debates en sí influyen en el electorado, en este sector que aún está indeciso de elegir alguna opción? Yo creo que sirven cuando hay un contraste claro entre los candidatos. No necesariamente cuando no lo hay. Yo he asistido a muchos debates, tanto en mi país como en el extranjero, y sobre esto, desde luego, hay opiniones distintas. Mi opinión es que sirven sobre todo cuando hay una diferencia muy marcada, un contraste muy agudo entre dos posiciones. Y ese es el caso en esta segunda vuelta. Por eso creo que es muy importante que, aparte del debate que todos vimos en Chota, donde evidentemente Keiko derrotó con un margen, yo creo, bastante amplio a su contendor, tenemos que ver más debates. Se han propuesto a través del jurado de elecciones, como todos sabemos, 4 debates, 2 a nivel presidencial, 1 a nivel vicepresidencial y 1 a nivel de equipos de técnicos. El señor Castillo y el señor Cerrón no hacen otra cosa que correrse con pretextos absolutamente infantiles. Lo que transmiten es miedo, que transmiten cobardía, que transmiten evasión. Yo creo que es muy importante, si ellos creen en su propuesta, que salgan a defenderla en esos 2 debates que ha propuesto el Jurado Nacional de Elecciones, porque allí podremos ver 2 modelos de sociedad, 2 visiones muy contrastadas
de lo que puede ser el Perú del futuro, y eso ayudará muchísimo a mucha gente que todavía no ha decidido su voto a hacerse una mejor composición del lugar. Un 30% de peruanos están diciéndoles a los encuestadores que todavía no han tomado una decisión definitiva. Creo que para ellos, aunque también para los demás, pero sobre todo para ellos, esos dos debates presidenciales, el debate entre equipos técnicos y el debate entre candidatos vicepresidenciales, pueden ser enormemente. Claro. Una consulta. Mario Vargas Llosa ya expresó su apoyo a Keiko Fujimori, hemos leído el artículo que escribió, también una entrevista en una radio peruana, pero ¿va a haber algún apoyo? ¿El señor Vargas Llosa va a viajar, va a venir a Lima? ¿Va a tener alguna reunión? ¿Está pactada alguna reunión con Keiko Fujimori de manera presencial? No, por ahora han tenido una conversación telefónica y ya tuvo la amabilidad de llamar a agradecerle su respaldo. A los pocos días tuvo la amabilidad de llamarme a mí también para agradecerme el respaldo. Pero por el momento no hay nada previsto. Desde luego no descarto que la haga alguna intervención un poco más adelante, dependerá un poco de la situación. Pero en todo caso, su respaldo es inequívoco. Él lo ha hecho saber, eso ha tenido una fuerte repercusión, como sabemos, dentro del país, también la ha tenido, desde luego, y muy fuerte en el exterior, donde había también mucha preocupación y mucha ansiedad con respecto a lo que está pasando. Hay todavía mucha ansiedad y preocupación con respecto a lo que está pasando en el Perú, y veremos en las próximas semanas si él juzga necesario hacer alguna intervención adicional, pero con respecto a su respaldo, no solamente no hay ninguna variación, sino que hay una convicción absoluta de que en esta segunda vuelta es importante que los peruanos, y esto he dicho con el mayor respeto por el sector, digamos, no fujimorista del país, entiendan que Keiko Fujimori es la persona a la que los votantes de la primera vuelta han colocado en esta situación para impedir que el proyecto totalitario de Castillo y de Cerrón llegue a buen puerto. En la cédula de sufragio no va a haber 10 candidaturas, no va a estar San Martín de Porres, no va a estar Santa Rosa de Lima, no va a estar la Madre Teresa de Calcuta, van a estar el señor Castillo y Keiko Fujimori, y hay que optar por una de esas dos candidaturas, y el mensaje de él y el mensaje mío y el mensaje de muchos que hemos sido críticos y adversarios del fujimorismo a lo largo de muchos años, es que ha llegado la hora de deponer nuestras diferencias y hacer todo causa para aceptar un proyecto totalitario, y eso se logra votando por Keiko Fujimori el 6 de julio. ¿Duele votar por Keiko Fujimori? ¿Duele haber elegido esa opción? Mira, no ha sido fácil, desde luego, después de muchos años de confrontación y después de una herencia política evidentemente tan oscura desde el punto de vista de lo ocurrido en los años 90 y en parte también el comportamiento de los últimos años, cosas de las que ella es muy consciente y por las cuales ha pedido perdón. No es fácil, desde luego, darle respaldo a Keiko, pero es un deber moral, es un deber para con el país, y nosotros debemos en estas circunstancias darle una oportunidad y creerle cuando ella dice que se compromete a respetar la libertad de expresión, respetar los límites del mandato presidencial y a respetar la independencia del Poder Judicial. Tenemos que creerle, tenemos que hacer un acto de fe, porque ella creo que es muy consciente en estos momentos de que si gana las elecciones será porque ha conquistado a un sector del país que estaba enfrentado a ella, que tenía enormes reservas con respecto a ella, y que el deber de ella eventualmente, si llega a la presidencia como gobernante, será devolver esa confianza respetando escrupulosamente el compromiso. Claro que sí. Ya para concluir, quiero llevarlo a otro tema, bueno, que en Latinoamérica, caramba, estamos viendo con mucha preocupación. Las protestas en Colombia. ¿A qué cree que se debe esto? ¿Es realmente parte de este plan de la izquierda radical latinoamericana para poder implantarse en distintos países? Por ejemplo, Perú, ya lo estamos viendo, y ahora en Colombia. ¿Cómo no? Mire, antes que nada, para informar un poco a quienes no hayan seguido de cerca la situación, Colombia, como otros países de la región,
ha sufrido una tremenda crisis en el contexto de la pandemia que ha afectado muchísimo la recaudación fiscal. La situación fiscal del gobierno está muy deteriorada en la medida en que han tenido que gastar más dinero para tratar de amortiguar el impacto de la pandemia y al mismo tiempo la recaudación se ha visto afectada. Esto significa que hay mucha gente necesitada de dinero a la que ese dinero no va a llegar si el gobierno colombiano no logra aumentar la recaudación. Y por eso el presidente Duque propuso al país una reforma tributaria, con cuyo contenido podemos estar de acuerdo o no. Yo mismo estoy en desacuerdo con una parte de ese contenido. Una parte importante de la sociedad colombiana salió a las calles pacíficamente a protestar. Hasta ahí, impecable todo. Pero muy pronto, sectores radicalizados en los que había gente de las FARC, grupos disidentes de las FARC, narcotraficantes, gente del ELN, que es el otro grupo guerrillero terrorista, y todo ello alentado por gente que Maduro y Diosdado Cabello han infiltrado en Colombia. Recuerde que hay casi 2 millones de venezolanos en Colombia y la dictadura chavista ha infiltrado gente en Colombia. Y además todo ello alentado por gente de las FARC que se ha refugiado en Venezuela, que fue parte del proceso de paz que se suponía iba a llevar a una plena incorporación de esta gente a la vida civil y política en Colombia, pero que renunciaron a él y se refugiaron en Venezuela, como el señor Jesús Santrich, por ejemplo. Ellos desde fuera han estado alentando todas estas protestas. La suma de todos estos grupos radicalizados, antidemocráticos, violentos, y en algunos casos terroristas, ha desnaturalizado completamente la protesta y la ha convertido en una especie de asonada golpista. Han saqueado comercios, han incendiado edificios, han tratado de quemar policías, 500 policías heridos. ¿Qué querían provocar ellos? Una respuesta de las fuerzas de seguridad. Es muy fácil en cualquier país y más aún en un país todavía en vías de desarrollo, cuando se produce una situación de desborde popular, de violencia callejera de esa magnitud, que las fuerzas de seguridad respondan de una manera excesiva y lograron lo que querían, que eran una serie muy grave de abusos policiales, desde luego no generalizados, pero sí de abusos policiales muy puntuales que se están investigando. Todo este clima, ¿para qué? Para desestabilizar y tratar de derrocar al señor Iván Duque, a pesar de que el presidente, a los 3 días de empezar estas manifestaciones muy amplias, retiró la propuesta de reforma tributaria. Es decir, en lugar de actuar como un dictador, actuó como una persona sensible para con los sentimientos de la calle y se dio cuenta de que quizá retirar la medida y empezar a negociar una fórmula inteligente era una mejor solución. La respuesta de los violentos ha sido aumentar esa violencia y tratar de derrocarlo. Y eso, para terminar, tiene mucho que ver con una amenaza que llegó desde Caracas hace muy pocos días, del señor Diosdado Cabello. Ya saben ustedes que la dictadura venezolana tiene 2 cabezas, una es Nicolás Maduro, la otra es este militar retirado, el señor Diosdado Cabello. Cabello dijo por televisión, habrá guerra con Colombia, pero esa guerra no tendrá lugar en territorio venezolano, tendrá lugar en territorio colombiano. Bueno, está cumpliendo su promesa. Ha ensangrentado Colombia, las calles de Colombia, no solamente Bogotá, también sobre todo Cali, donde ha habido más violencia, muchas otras zonas del país, cumpliendo su amenaza, aprovechando una protesta perfectamente pacífica, capturándola y convirtiéndola en una manifestación de violencia verdaderamente salvaje que ha provocado una respuesta en la que ha habido, sí, graves abusos policiales que hay que condenar y que no deben ser jamás permitidos en un Estado de Derecho. Pero hay que entender muy bien el contexto. Si sacamos de contexto esos abusos policiales y no le explicamos a la gente lo que está pasando, se pueden llevar una idea muy equivocada de lo que ocurre en Colombia. En Colombia también hay un intento de izquierda radicalizada de derrocar a un gobierno constitucional. Imagínense ustedes lo que pasaría si ellos lograran ese propósito en Colombia y el Perú se convirtiera en una dictadura gobernada por Cerrón y Castillo. El siguiente paso sería, por supuesto, tratar de acabar con el gobierno que va a asumir dentro de muy pocos días el señor Guillermo Lasso. En Ecuador. Porque Ecuador es un sándwich entre Colombia y Perú. De manera que hay detrás de todo esto, por supuesto, una visión estratégica de los totalitarios, nada de lo cual quita que no había una
fuerte corriente de opinión interna en Colombia, evidentemente enemistada con este proyecto de reforma tributaria, porque hacía que la clase media, que está muy golpeada en esta crisis, tuviera que hacer unos aportes tributarios que juzgaba fuera de su alcance, y esa es una discusión perfectamente, por supuesto, legítima. Bien, bueno, pues le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Pronto. Bien, fue Álvaro Vargas Llosa, escritor, periodista y ensayista. Él, por supuesto, esta entrevista usted la puede leer en la edición impresa de Perú 21 de este domingo, también en www.peru21.pe. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.